Hola, muy buenas noches. Esta semana es la Perashá de Re. Antes de empezar a hablar acerca de los conceptos, acerca de los que habla la Perashá, las enseñanzas prácticas que podemos llevarnos para la vida, me gustaría dedicar esta clase que sea Leilui Nishmat de la señora Betty Stengel de Sterenberg, que acaba de fallecer, que su Neshama se encuentre Bitzrora Haim, que Boreolam la tenga debajo de Tajat Kanfea Shechina, como decimos nosotros, debajo de las alas protectoras de Boreolam, y que la clase, que las palabras de Torah sean para elevación espiritual de su Neshama, de su alma. La perashá de esta semana es la perashá de Re. ¿Qué quiere decir Re? Re significa observa. Empieza diciendo la perashá de Re, de observa, pon atención, fíjate bien las cosas que vas a hacer en la vida. Y te dice acá Dios en la Torah, Re, Anojino ten lifnejem hayom berajá uklala. El día de hoy voy a dar, estoy poniendo delante de ti una bendición y una maldición. Eta berajá, la bendición, asher tishmeu el mitzvot Hashem Elokehem. Si es que van a escuchar lo que yo les estoy diciendo, las mitzvot, los preceptos de Dios, tu Dios. Asher anoji metzavetchem hayom, los preceptos que te estoy ordenando el día de hoy. Vea que y por otro lado, la maldición, Imlot ishmeu el mitzvot Hashem Elokehem, llegará a causa de no escuchar la palabra de Dios. Entonces empieza a decir la Torah, Besarte minadere, Hasher anoji metzavetchem hayom, se van a desviar del camino que yo les ordeno hoy. La leje tajare Elohim ajerim, se van a desviar y se van a ir detrás de otros dioses. Asher lo yedatem, que ustedes realmente no los conocen, no saben que son vanos, que son nulos, que no tienen ninguna fuerza. La pregunta acá es una pregunta muy obvia. ¿Desde cuándo Dios se convierte en un Dios que castiga? ¿Por qué va a castigar a Hashem? ¿Por qué nos dice que va a haber una maldición para la persona que se comporte no de acuerdo con las leyes de Dios, que haga lo contrario a lo que Dios manda, a lo que Dios dice? Es muy bueno escuchar que se hable acerca de las bendiciones que le van a llegar a la persona cuando escucha la palabra de Dios. Sin embargo, ¿por qué va a haber una maldición? ¿Por qué hablar en ese lenguaje tan duro y tan negativo? La Torah siempre es muy cuidadosa en hablar de manera positiva. Incluso cuando la Torah habla acerca de los animales, nunca menciona cuando habla de los animales que no son puros, nunca dice los animales impuros, sino que habla sobre ellos diciendo los animales que no son puros, para no utilizar un lenguaje negativo. Entonces sería suficiente si la Torah solamente nos hubiera dicho, yo les voy a dar bendiciones, les va a ir todo muy bien, siempre y cuando cumplan la Torah. ¿Por qué nos tiene que decir el otro extremo y el otro lado de la moneda, que es la parte negativa, que van a llegar maldiciones? ¿Por qué van a haber maldiciones? ¿Por qué las amenazas? Y la respuesta es una respuesta muy profunda acerca del significado de estos versículos. Siempre que Dios habla con el pueblo de Israel, siempre que Dios habla al ser humano y le pide en sus mitzvot, en sus preceptos, en sus leyes, le pide que se conduzca de cierta manera, que cuide ciertos preceptos, que empiece a actuar de cierta manera, lo hace Dios con la finalidad de beneficiarnos a nosotros. Y no es una amenaza, no es
un castigo que va a llegar de parte de Dios a las personas que hagan las cosas negativas, lo malo, sino que Dios, cuando creó el mundo, creó en el mundo una naturaleza. La naturaleza funciona de acuerdo con acciones y reacciones. Toda acción tiene una reacción. Es un principio, una ley. Las acciones tienen reacciones. Pues así estructuró Dios su mundo de tal modo que toda acción tenga una consecuencia o tenga una reacción. Siendo así, no es cuestión de que Dios decida castigar a aquel hijo suyo que se desvió del camino correcto, sino que va más allá. Es una naturaleza. La naturaleza es de que si haces ciertas cosas, entonces en la vida las cosas van a caminar bien. Si actúas de una manera negativa, las cosas te van a ir mal. Y las maldiciones o bendiciones de la Torá llegan a consecuencia de las acciones. No es porque Dios te vaya a castigar o te vaya a premiar por las acciones que hayas manifestado, sino que automáticamente la naturaleza está diseñada para que las cosas pasen de esa manera. Así como una persona mete la mano al agua y se moja, y no es culpa de nadie si se mojó, no es de que digas, bueno, yo no me quería mojar, fue un accidente, me caí, fue sin querer, y de todas maneras sales de la alberca y estás mojado. O al revés, una persona se mete al fuego sin querer, cayó en un incendio o se provocó de manera accidental un incendio en el lugar en el que estaba, y automáticamente lo que se tiene que quemar se va a quemar, porque es una naturaleza. El fuego, Dios hace que el fuego queme, y esa es la naturaleza que Dios creó de acción y reacción. Igualmente creó en el ámbito espiritual acciones y reacciones. Y Dios te dice en la vida, condúcete de esta manera, sé piadoso con las personas, debes de ser una persona honesta, una persona recta en tus caminos, debes de ser recto en los negocios, debes de ser recto en el trabajo, debes de ser recto en tu vida personal, hablar con la verdad, tratar de ayudar a las personas con la palabra, con las acciones, con el dinero. Tienes que ser cuidadoso de no hablar mal de tus compañeros, de no matar, de no robar, de no asesinar, de no avergonzar a otras personas, de no hacer trampas. Son leyes que Dios estableció en su mundo, en las cuales funcionan como acción y reacción. Y así Dios, cada vez que nosotros actuamos de cierta manera, la naturaleza que Dios creó y que Dios maneja en cada momento reacciona de esa manera. Y acá en esta perashá nos está diciendo Dios, la elección es tuya. Tú puedes elegir la vida que quieres tener, la vida que quieres forjar, y la manera en la cual lo decides es simplemente con el oído. Es el libre albedrío. El libre albedrío. Pero se ejerce el libre albedrío más que con la acción, con el oído. Porque acá no está hablando de que tú debes de actuar de cierta manera, sino que tú debes de escuchar. Te dice acá Dios, fíjate bien, pongo delante de ti el día de hoy la bendición y la maldición, el camino bueno y el camino no bueno. La bendición, el camino de bendición que te va a llegar a tu alma, es cuando tú escuches la palabra de Dios que te está ordenando el día de hoy. No dice cuando tú ejecutes lo que aprendas de lo que te está diciendo Dios, sino simplemente en el momento que tú escuches. Y escuchar es una palabra clave
en la vida de todo judío. De hecho, una de los preceptos más importantes del pueblo de Israel, de las tradiciones, de la cultura del pueblo judío, es recitar todas las mañanas y todas las noches el Shema Israel. ¿Y qué significa el Shema Israel? Nosotros nos tapamos los ojos y decimos Shema Israel, escucha pueblo de Israel. Nos hablamos a nosotros mismos, a nuestro interior, no a Israel mi compañero, sino a Israel yo, el Israel que llevo yo adentro. Hashem Eloquenu, Dios es nuestro Dios, Hashem Echad, y es uno solo, Dios es uno solo. Y eso nos lo repetimos todas las mañanas, todas las noches, además en los rezos, antes de irnos a dormir. Es una frase muy importante para el pueblo de Israel. Y ahí no estamos diciendo, judío, debes de hacer tal y tal cosa. Eso ya viene después. Pero en esa frase solamente decimos, debes de escuchar. Abre tu corazón. Sensibilízate para ser receptor y poder escuchar los mensajes que Dios te manda. Y así en muchos lugares de la Torah se repite este concepto, el concepto de escuchar la palabra del Eterno. ¿Cómo la persona escucha la palabra del Eterno? ¿Y por qué es tan importante escuchar la palabra de Dios? Porque realmente las acciones a veces no las podemos controlar. A veces no somos dueños de la manera en la que se maneja nuestro cuerpo y de la manera en la que se manejan las cosas a nuestro alrededor. El libre albedrío de la persona es limitado. Es decir, la persona no puede a voluntad suya hacer todo lo que siente o todo lo que piensa o todo lo que cree que es correcto. Por lo tanto, Dios no juzga a la persona por sus acciones, sino por sus intenciones. Dios juzga cuáles eran los pensamientos, cuál era la voluntad de la persona, y en eso se basa para calificar la elección que tomó y su ejecución. A veces, por ejemplo, está escrito que Mahashabá Tová, un buen pensamiento, Mitztarefet Lemaaseh, Dios lo toma en cuenta como si fuera una acción ya concretada, ya realizada. Por ejemplo, una persona va caminando por la calle y se encuentra con una persona pobre. Y entonces tiene la voluntad, tiene las ganas de ayudarlo dándole alguna moneda. Y entonces el hombre mete las manos a su bolsa y no encuentra nada para darle. Por lo tanto, pues no pudo ayudarle a este hombre necesitado. Él pensó que tenía dinero, mete las manos a su bolsa y se acordó, ya me lo gasté. Pero la intención que tuvo de poderle ayudar a la persona, de sentir esa clemencia por la persona, por su compañero, eso se le cuenta, se le toma en cuenta en el cielo como si realmente le dio la moneda. Así se lo toman en cuenta. Obviamente que el pobre, el necesitado, no vive de tus intenciones, vive de tus acciones. Pero Dios tiene sus cuentas en el cielo y Dios sabe en el cielo realmente a quién le da, cuánto le da y cuánto no le da. Es decir, una pregunta. Si a una persona le llega un dinero o le deja de llegar algún dinero, es solamente porque así Dios de alguna manera lo determinó. Y si en este momento que tú metiste la mano a tu bolsa para tratarle de dar y con la buena intención a ese hombre dinero, no se lo diste, es porque en ese momento esa moneda no le correspondía a ese hombre. Obviamente, si tú tienes, o a lo mejor le correspondía, pero no la moneda tuya, sino la de otra persona que también iba pasando por ahí y se lo dio. Es decir, lo que a la persona le tiene que tocar, le toca.
lo que le tiene que llegar, le va a llegar de todas maneras. Sin embargo, estamos ahorita calificando a la persona que tiene la voluntad de dar. Ahora, si tú tienes la voluntad de dar y tienes la moneda en la bolsa y no se la das, entonces obviamente que te estás completamente contradiciendo, y obviamente que ese buen pensamiento no se te va a tomar en cuenta como si lo hubieras concretado, porque lo podías haber hecho. Un pensamiento, una voluntad positiva de querer hacer las cosas, se toma en cuenta como si ya lo hiciste, siempre y cuando estés incapacitado de poderlo hacer. Yo quería hacerlo, pero no lo pude hacer. Pero si tú lo quieres hacer, tienes la oportunidad de hacer, lo puedes hacer, pero te quedas solamente con el quererlo hacer, no sirvió de nada. Por lo tanto, los pensamientos positivos tienen un poder y Dios califica al ser humano de acuerdo con sus pensamientos. Y no solamente lo califica, sino que le llegan las consecuencias y los frutos a la persona, no solamente de sus acciones, sino que además también de sus pensamientos. Y eso es ese es un concepto muy importante en la Perashá, que lo podemos aprender. Lo que Dios quiere de nosotros, más sheme lo queja Shoel Meimach, Kim Lishmoa Bejol de Barab. Hay un versículo que habla acerca de que a Dios lo que le importa realmente es que escuchen su voz, la voluntad, los sentimientos, y de acuerdo con los sentimientos, de acuerdo con la voluntad que tú tengas, serán las posibilidades que Dios te va a dar en la vida, de lograrlo, de no lograrlo, etc. Pero a fin de cuentas, no serás calificado solamente por las acciones, sino que también por los pensamientos y por los sentimientos. Por ejemplo, una persona siempre tenía ganas de hacer algo grande por el mundo. Nunca lo logró, pero siempre tuvo las ganas y lo intentó. Dios le va a tomar en cuenta como si realmente lo hizo. Y eso es la fuerza que tienen nuestros pensamientos. El libre albedrío, de hecho, se mide en la mente y en el corazón, en la voluntad que tienes. Y eso depende, al 100% depende de la manera, la sensibilidad auditiva que tenga el ser humano. Si la persona sabe escuchar los mensajes de Dios, los mensajes que Dios le manda en la vida, sabe escuchar lo que Dios está queriéndole decir en cada momento de su vida, entonces automáticamente su voluntad va a ser poder realizar la voluntad de Dios. Y acá dice el pasuk, Anoji noten lifnechem hayom, yo les estoy dando a ustedes el día de hoy la bendición y la maldición, y eso viene a consecuencia de su sensibilidad auditiva. La bendición les va a llegar cuando escuchen la palabra de Dios, pero escuchar no es oír. Cuando nosotros decimos Shema Israel, escucha Yehudí, escucha ser humano, escucha la palabra de Dios, no estamos diciendo oye la palabra de Dios, sino que escuchar es sensibilizarse para entender cuál es mi misión en la vida, qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y cuando la persona alcanza esa idea, ese pensamiento, toma sus decisiones, y eso se le llama escuchar la palabra de Dios. Y me gustaría contar un relato acerca de un gran rabino que tenía una yeshiva muy importante. Era la yeshiva más grande de Israel en un tiempo. Es la yeshiva, hoy en día es una de las más grandes del mundo. Y esa yeshiva se llama la yeshiva de Ponevich. En la yeshiva de Ponevich había un jajam muy grande que se llamaba Rab Menachem Shach. Es un jajam que falleció hace unos años. A mí me tocó estar precisamente en Israel hace
aproximadamente 7, 8 años que él falleció. Y este jajam, en una ocasión se le acercaron algunos alumnos de la escuela, algunos jóvenes de la yeshiva, unos estudiantes vinieron con él y le dijeron: Rabino, la verdad, nosotros somos personas que tratamos de hacer todo lo que todos los lineamientos de la Torah, por eso estamos en una yeshiva. Sin embargo, no queremos decirle quién, pero hay una persona en nuestra clase, en nuestro grupo, que él no cumple con ciertas leyes de la Torah. Y está escrito: maldito el que no cumpla con las cosas de la Torah. Es decir, queremos que no entre dentro de esa categoría ese hombre. Y él, por más que le decimos que deje de hacer aquella cosa mala que hace, la sigue haciendo una y otra vez y no nos hace caso. No, pero si una persona dice sí, Le cuesta trabajo, tú yo creo. maldices, Sí, no, la maldición viene de la Torah. Dios está diciendo: maldito el que no escuche la palabra de Dios. Y vimos que la maldición es una consecuencia, o sea, no es de que Dios quiera castigar, sino que Dios dice: le va a ir mal, maldito porque le va a ir mal si no hace lo correcto. Es como si una... No siempre. No se refleja inmediatamente, y a veces no se refleja en la vida, porque Dios tiene otras cuentas. Pero a fin de cuentas, al final del camino, todas las cosas malas que uno hace, se va a arrepentir de ellas. Al final, tal vez no en vida, pero al final se va a arrepentir. Sof davar akol nishma, dijo el rey Salomón. A fin de cuentas, todo será escuchado. Pero la idea es la siguiente: o sea, una persona tiene dos caminos y te está diciendo una persona: mira, no te vayas por este camino, porque a la mitad del camino la carretera se corta y te caes al precipicio. Vete por este camino porque vas a llegar a un lugar que es como el paraíso. ¿Por cuál? Me maldices que si me voy por ahí me voy a caer. No te maldigo, te estoy diciendo... Precisamente. Por eso te estoy pues, diciendo... sí, no es bueno. Te estoy diciendo que si Ya. te vas por ahí te va a ir mal, te vas a caer al precipicio, ten cuidado, no te vayas por ahí. No es una maldición, te va a pasar. Pero No es de que yo te maldiga, pero la es una palabra advertencia, sí. exacto. Pero la palabra sí. La palabra que maldición, lo que pasa es que maldición va a pasar algo malo, a eso se refiere la Torah. El término es kelalá. Kelalá no significa, si lo traducimos de manera literal, es maldición, pero acuérdense que el hebreo tiene varios significados. Entonces, va a pasar malo si te vas por ahí. Ahora, la persona que te está diciendo, si te vas por ahí te vas a caer, no te está maldiciendo, te está advirtiendo. Te está diciendo: ese camino es malo, este camino es bueno. Dios igual te dice: mira, te va a llegar algo bueno si escuchas lo que te estoy diciendo que hagas, y te va a llegar algo malo si no lo escuchas. No es que yo te vaya a mandar algo malo, sino que yo creé una naturaleza, yo creé las dos carreteras. Una la hice que conduzca hacia el paraíso y otra al precipicio. Yo las creé, te estoy diciendo que elijas lo bueno, que elijas la carretera buena, el camino del bien. Y entonces le dijo, volviendo a la historia, este rabino les dijo: perdón, pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual este muchacho no cumple con todas esas leyes de la Torah que ustedes constantemente le repiten que lo debe de hacer? Y entonces le dijeron: la verdad lo desconocemos. ¿Cuál es la diferencia? Le dijo: la diferencia es estratosférica. Porque existen dos clases de persona. Existe la persona que dice: la verdad, la palabra de Dios, con todo respeto, lo alenu, decir una cosa así, pero dicen así: la palabra de Dios es una tontería, que hay que hacerle caso, Dios no existe, no le creo, o esto que dijo Dios en su Torah no es verdad. Esa es una manera de ver la Biblia, la Torah. Y hay otra manera de ver la Biblia, que es: la verdad, Dios acá me pide
que no robe, por ejemplo. Y yo lo entiendo. Y yo sé que lo que está escrito en la Biblia, en la Torá, es verdad. Y es de origen divino. Me gustaría no robar, pero no puedo controlarme. Solamente veo una cartera descuidada por ahí y tengo el fuego ardiendo en mi interior de que tengo que ir a robármela. O la Torá dice no mentir. Y yo sé que no se debe mentir. Confío, quiero, me gustaría no mentir, pero estoy esclavizado a ese impulso. Y a veces no me puedo controlar y no puedo decir la verdad y miento. Entonces hay una diferencia estratosférica. Una persona no escucha lo que Dios le dice. Inmediatamente tacha a la Torá o a la palabra de Dios, la pone de un lado y dice: a mí no me interesa escuchar lo que Dios diga. Y la otra persona a lo mejor igual no cumple tampoco con las leyes de la Torá, pero dice: me gustaría, ojalá pudiera, voy a intentarlo, pero es muy difícil, me cuesta trabajo. La maldición, es decir, lo malo, de manera espiritual no aplica para una persona que le cuesta trabajo cumplir con la Torá, sino a la persona que no quiere sensibilizarse a poder entender o a poder confiar en la palabra de Dios. A veces hay personas que no creen en la Torá porque creen que es mentira. Está bien, estás en tu derecho, es válido decir: yo la verdad no creo. Sin embargo, esas personas están obligadas. ¿No crees? Bueno, averigua. ¿Por qué no crees? Porque apenas te enseñaron 2 o 3 versículos de la Biblia, o leíste la Biblia en español como un cuentito, y ya por eso cerraste el libro y lo hiciste a un lado y lo tachaste de que no es verdad. O averiguaste, la estudiaste, profundizaste en la Torá, viste los argumentos del Talmud que hablan acerca de la Torá, y entonces dijiste: yo no creo. O simplemente ni siquiera abriste el libro, no sabes ni lo que es la Torá, y solamente porque has escuchado hablar de la Torá de cierta manera despectiva, o porque has oído que los religiosos así, o que los religiosos no sé qué, solamente por eso ya dices que no es verdad, ya no quieres sensibilizarte a buscar a Dios, a ver si Dios existe o no existe. Eso es el ser insensible a no querer escuchar la palabra de Dios. No estás obligado a hacer algo que tu mente te dice que no es que tu mente que contradice tus ideas, tu mentalidad, pero sí estás obligado a intentar buscar a Dios, intentar darte cuenta si sí es verdad lo que dice la Torá o no es verdad. Pero si directamente de entrada tachas a la Torá como algo como cuentos o como historias. El día de hoy estaba con un alumno en una escuela y el maestro les dejó que hicieran un proyecto en el que ellos describan, de acuerdo con lo que ellos piensan, que describan cómo fue el Génesis, cómo fue la creación de Bereshit, del día 1, del día 2, etc. Así les dejó el maestro. El maestro tuvo que salir y me dejó, me quedé supliendo esa clase. Y el niño me dice: la verdad, yo no entiendo qué tanto se puede describir el Génesis. Si lo único que habla la Biblia, la Torá, sobre el Génesis son unas cuantas frases, ¿qué más puede haber? Le digo: ¿de qué estás hablando? La Torá no es nada más esas 3 renglones de los que habla del Génesis o ese capítulo, sino que dentro de ese capítulo tú sabes cuántos libros para comentar y explicar
esa codificación de palabras de la Torá, hay miles de libros, miles de rabinos sabios de todas las épocas dieron sus comentarios y profundizaron en la Torá para entender más a fondo a qué se refirió Dios. Dicen, no, para nada, la Torá son solamente historias y ya es la historia y punto. Ahí es cuando le empecé a explicar a fondo cada uno de los detalles para que comprendiera que la Torá tiene más profundidad. A veces nosotros leemos en la escuela desde primero de primaria, empezamos a leer la historia de Adán y Eva, Noé, empezamos a leer aquellas historias, el diluvio, Abraham, sucedió esto, sucedió lo otro, como si fueran simples historias. La realidad es de que Dios utilizó esas historias como una codificación para que tú profundices en esas historias, en el contenido de los versículos, en la manera en la que están redactadas y puedas extraer mensajes ocultos adentro de la Torá. Pero si de inmediato tú la tachas como si es mentira, como si es superficial, entonces no estás queriendo abrir tus oídos y tu corazón para escuchar las palabras de la Torá. Y ese es el mensaje importante uno de los mensajes importantes de los que podemos aprender de estos versículos. Dios solamente te dice, será cuando escuches. Escuchar no significa oír. Escuchar significa tratar de entender, profundizar, analizar, masticar el mensaje y tratar de llevarlo, de procesarlo en nuestra mente constantemente para llegar a asimilar qué es aquello que Dios busca de nosotros. Ojalá que podamos tener la sensibilidad en el corazón, ablandar nuestro corazón en el ámbito espiritual para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escuchar el mensaje que Dios nos manda todos los días en nuestras vidas, poder escuchar esa voz que sale del monte de Sinai todos los días, como está escrito en la Mishnah, y poder entender cuál es el plan de la creación, por qué Dios nos creó a nosotros, qué venimos a hacer al mundo y cómo podemos desarrollarnos cada uno en particular como en nuestro mundo y para salir adelante, para cumplir con la misión a la cual Dios nos mandó a este mundo y de esa manera poder alcanzar ese nivel en el cual está escrito que Dios nos va a mandar las bendiciones. Ojalá que Dios nos mande todas las bendiciones que están escritas en el libro de la Torá, que podamos tener la sensibilidad para escuchar su mensaje, que eso de entrada ya es la mayor bendición que la persona puede tener.